A lo largo de los siglos, las viudas fueron vistas como figuras socialmente incómodas. No dependían de varones, podían ser dueñas de negocios, tener bienes económicos propios, un bagaje de experiencias vitales a sus espaldas. En fin, las viudas eran objeto de un riguroso control social que podía llegar hasta el castigo, como en el caso de las que fueron acusadas de brujería o aquellas que se vieron despojadas de su medio de vida, de los bienes o de los negocios que compartían con sus maridos. Sin embargo, frente al riesgo de soledad y de marginación que pesaba sobre ellas, un gran número de viudas resistieron y consiguieron escapar al destino que su condición civil les tenía reservado, que no era otro que el de mujeres casadas o mujeres sepultadas. Un tema que desarrollamos hoy con un libro que nos presenta Juan Aguirre en la sección de Eusko Ikaskuntza. Hola, Juan. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Pues sí, mira, el libro se titula precisamente Ni casadas ni sepultadas, las viudas, una historia de resistencia femenina. Y lo ha escrito nuestra invitada de hoy, que es Amaya Nausía Pimulier. Le saludamos, si te parece ya. Amaya, hola. Arratsaldeon. Kaixo Amaya, bienvenida a La Mecánica, al espacio de Eusko Ikaskuntza, que es también tu casa, porque Amaya es, además de doctora en Historia por la Universidad de Navarra, responsable actualmente de proyectos de Eusko Ikaskuntza. Bueno, además de colaboradora habitual en diversos medios de comunicación. En sus investigaciones, Amaya se ha interesado y se interesa por el papel de la mujer y el ideal de feminidad a lo largo de los siglos, y bueno, también por su adoctrinamiento, la represión que se abatía sobre las que osaban transgredir las normas, los límites establecidos para ellas. Y a estos aspectos de la historia ha dedicado libros como Ser mujer, siglos XIII al XVI, del año 2012, o Vírgenes o putas, más de 500 años de adoctrinamiento femenino del pasado 2020. Y ahora Ni casadas ni sepultadas, un profundo, muy documentado estudio sobre las viudas durante el antiguo régimen, poniendo particularmente el foco, tomando como laboratorio de investigación el ámbito territorial navarro. Bueno, Amaya, empecemos por el principio, que yo creo que es lo mejor hablar de qué es lo que implica el concepto de viuda, y bueno, y particularmente qué interés ofrece el estudio de la viudedad en el antiguo régimen. Bueno, la palabra viuda ya etimológicamente nos da muchas pistas, ¿no? Porque en casi todas las lenguas europeas que proceden de la palabra indoeuropea viuda, lo que hace referencia es a aquella que le falta algo, ¿no? Entonces ya parte como de una falta, como si la mujer al enviudar ya perdiese parte de su ser. También en euskera encontramos este origen, ¿no? Porque alárguna vendría la palabra de aquella que le falta el amigo, o laguna, ¿no? Entonces ya partimos de eso, ¿no? De ser una mujer a la que le falta algo. Y para mí, pues ha resultado siempre interesante estudiar a las mujeres a lo largo de la historia por ser aquellas, muchas veces nadie, ¿no? Que han quedado al margen de la historia, pero que desde los márgenes también han sabido hacer historia, ¿no? Y por eso las viudas me parecían doblemente interesantes, porque quedan muchas veces al margen de los márgenes, ¿no? Porque, como decía, por ser figuras a las que les falta algo, ¿no? Pues muchas veces han sido doblemente marginadas. Entonces, para mí resultaba muy interesante pues traerlas al centro de la investigación, sí. Según su posición social y económica, cada viuda viviría esa circunstancia de manera muy distinta, ¿no? El hecho de quedarse sin marido. Pero según afirmas, había algo común en todas ellas, y es que su identidad quedaba irremediablemente ligada a esa pérdida. O sea, que si no se volvían a casar ya eran tildadas de viudas y se quedaban con esa condición social ya hasta su fallecimiento. Sí, la viudedad acompaña a las mujeres hasta su muerte, ¿no? Y digo también que la viudedad es un fenómeno femenino, porque, como bien dices, a la mujer normalmente se la clasificaba siempre en función de la figura masculina más cercana con la que tuviesen relación, ¿no? Entonces, en las fuentes siempre nos aparecen como hijas de, esposas de o viudas de, ¿no? Es como si el hombre al casarse le hubiese puesto un cuño a esa mujer de posesión, ¿no? Como si fuese un objeto que le pertenece, y a pesar de haber fallecido, siguiese siendo posesión de ese hombre a lo largo de su vida. Incluso encontramos mujeres que han enviudado hace 20 años y siguen siendo la viuda de, e incluso aquellas que se vuelven a casar, en los documentos aparecerán como viuda del primer marido y esposa del segundo. Entonces la viudad
les acompaña a lo largo de toda su vida, cosa que no sucede con los hombres, ¿no? A los hombres se les clasifica en función de su condición social o su oficio, pero no por su condición civil de cómo están, si están casados o viudos, etcétera. Claro, hemos visto, como bien dices, Amaya, muchas veces a mujeres que firman, o que firmaban, igual no hace no tanto tiempo, efectivamente, siempre viuda de. Nunca hemos visto un hombre que firmara viudo de. No, es raro encontrar en la documentación, a no ser que sea por algún pleito patrimonial, no. Eso sí, si hubieras. Bueno, entonces, hablando de patrimonio, Amaya, claro, siempre hemos sabido que las mujeres cuando se casaban tenían que aportar unos bienes, unos dineros al matrimonio, que era la famosa dote. Yo en la lectura de tu libro he descubierto que en realidad esta dote funcionaba como una especie de seguro de vida para el caso de enviudar. Sí, en realidad estaba concebida así, ya la encontramos, la dote tiene un origen ya en la legislación romana y aparece, ¿no? El tema de la dote. Y las mujeres era algo que con lo que contribuían al matrimonio, con bienes muebles o inmuebles, y en el caso de las viudas, ellas tenían el derecho, y además esto en nuestros territorios está muy claro y la legislación lo defiende así, tienen el derecho a reclamar la dote a la familia del difunto y además a recuperar esa dote de forma íntegra. E incluso la familia del difunto tenía que presentar una serie de avales para que en caso de que mientras hubiese durado el matrimonio el marido hubiese hecho un mal uso de esa dote, hubiese administrado mal esa dote y hubiese habido pérdidas, pues la familia del difunto tenía que restituir la dote de una forma íntegra. En otros territorios no sucede así. Por ejemplo, en Italia las viudas, las mujeres al enviudar, no recuperan la totalidad de su dote porque tienen que dar parte de esa dote a la familia del difunto. Pero en nuestra tierra sabemos que ellas, la capacidad de administrar esta dote es mayor que en otros territorios, lo cual, como bien dices, pues les aporta un seguro de vida porque es algo que ellas pueden invertir, ¿no?, en su vejez, en el caso de ser mayores, o en el caso de ser jóvenes, muchas de ellas lo que querrán es recuperar esa dote para invertirla en un nuevo matrimonio, ¿no? Uh-huh. Entonces era muy importante la dote para las viudas, sí. Oye, Amaya, ahora que estamos hablando de la fase del matrimonio, digamos, al hilo de la dote, es muy interesante el tema de los sentimientos, porque muchas veces se ha dicho que el amor era un componente marginal de los arreglos matrimoniales en el antiguo régimen. Sin embargo, tú discrepas de este punto de vista y consideras quizás que es un tópico inadecuado. Sí, yo creo que es un tópico construido por los historiadores más de otras generaciones, ¿no? Sobre todo porque atribuían el amor romántico, ¿no?, a ese siglo XIX, a esos matrimonios y familias nucleares fruto de sistemas capitalistas y un poco despreciando las uniones del antiguo régimen como, bueno, carentes de amor. También se habla en esos términos de la relación que hay respecto a los hijos y las hijas. En el antiguo régimen, pues como mueren más a menudo, como que no se les quiere. Pero luego, cuando vamos a los archivos y a los documentos, pues vemos que esto no es así, porque hay innumerables testimonios que nos hablan de cartas de amor, de recuerdos, etcétera, que hablan de que en muchos matrimonios, pues también el componente sentimental era importante. A ver, sin olvidar que la unión matrimonial no dejaba de ser la unión de dos fuerzas reproductivas que se unían para sobrevivir. Pero es verdad que cuanto más bajamos en la escala social, los matrimonios eran más libres. Es decir, en las clases tal vez más altas, las estrategias familiares, intentar unir alianzas, etcétera, pues sí que había más intereses. Pero en las clases más bajas, los matrimonios normalmente respondían pues además a la voluntad y al sentimiento de las dos personas de querer unirse, ¿no? Uh-huh. Sí. En la peor de las situaciones en las que se podía encontrar una mujer al enviudar, y en el ámbito que has estudiado, que es la Navarra de los siglos XVI y XVII, ¿podía ser habitual que una viuda cayese en la marginación social? Sí, yo digo que independientemente a la clase social a la que perteneciese una viuda, enviudar equivalía al empobrecimiento inmediato, porque en aquella sociedad eminentemente patriarcal, pues y además en un siglo XVI donde los trabajos asalariados cada vez van aumentando y la división sexual del trabajo se profundiza, pues es verdad que el principal aporte económico para las familias era la del marido. Eso no quiere decir que las mujeres no contribuyesen a la economía familiar, como sabemos que lo han hecho a lo largo de toda la historia. Pero es verdad que la pérdida del cabeza de familia pues equivalía al empobrecimiento. Entonces encontramos
a muchas viudas, y además en Navarra, unido a que a principios del siglo XVI, tras la conquista y después de una década de guerra, pues vemos que hay muchas viudas, pues encontramos a muchas viudas mendigando y pidiendo por las calles, pues porque no tienen donde caerse muertas, así hablando en plata. Es verdad también que la vida para aquellas mujeres era más dura en las ciudades. En el campo, pues tenían más solidaridades familiares a las que acudir y en las que se podían ver amparadas. Y en cambio en las ciudades se veían más solas y era más fácil verlas acabando en la miseria. Sí. Y en el extremo opuesto a estos casos de marginación de las viudas, vemos que a veces pues esta situación permitía a la mujer revalorizarse, incluso conquistar cierto reconocimiento social. Así lo describes tú en tu obra. Explícanoslo, por favor. Sí, yo por eso digo que siempre que la viudedad es las dos caras de una misma moneda, sí. Porque es verdad que la pérdida pues hace que su situación sea más vulnerable, pero por otro lado también sitúa a la mujer en una situación nunca antes vista, ¿no? Para ella es por primera vez es dueña y señora de sí misma, así lo dicen además los documentos, puede tomar decisiones en su propio nombre y muchas de ellas además, gracias por ejemplo a la figura del usufructo, que consistía en la capacidad que tenían las viudas para administrar los bienes del difunto marido mientras permaneciesen viudas, pues eso también les dio una capacidad económica mayor que a otras mujeres y eso les puso en una situación mejor. O, por ejemplo, aquellas otras viudas de agremiados que heredaban la tienda y el taller y que se ponían al frente de un negocio y que entonces también pues tenían mayores recursos para salir adelante. Sí. Bueno, pues hablamos de la viudedad en el antiguo régimen, en el ámbito navarro, un ámbito que ha estudiado Amaia Nausía, nuestra invitada. Una viuda, aún en edad fértil, tenía la posibilidad entonces de volverse a casar, si bien socialmente pues podía ser esto visto de forma un tanto ambigua. Unas veces se le podía comprender a la mujer la necesidad de estar con un hombre y otras veces podía ser incluso objeto de burlas. Las cencerradas, caceroladas y cosas de este tipo acompañaban en ocasiones a estas mujeres. Sí, eran muy habituales, ¿no? Por un lado es lo que dices, ¿no? Por una parte había una preocupación constante en torno a la viuda, porque como se consideraba que las mujeres éramos pecaminosas, que no podíamos controlar nuestras propias pasiones, para empezar porque se decía que éramos imbéciles por naturaleza y entonces que no teníamos capacidad de razonar y con lo cual de controlar pues eso, nuestras pulsiones, nuestras pasiones, resultábamos tentadoras y peligrosas para el sistema. Entonces lo mejor era que estuviésemos sometidas a un hombre. Claro, en el caso de las viudas, que carecían de esa figura masculina a su lado, pues se creaba una duda, ¿no? ¿Qué era lo mejor para una viuda? ¿Volverse a casar? Si era joven, sí, porque claro, era mejor que estuviese casada y así tuviese un hombre que la controlase. Pero si ya era mayor, y si el objetivo principal de las mujeres, y en ese siglo XVI además cada vez se recalca más, es la maternidad, pues claro, una mujer que ha pasado los 40, los 50, que ya no está en edad reproductiva, ¿qué interés puede tener en volver a casarse si no es por vicio, ¿no? O por persuasión diabólica, ¿no? Incluso decían. Entonces, las mujeres de cierta edad que se volvían a casar estaban muy mal vistas en aquella sociedad. Por eso, en los pueblos era habitual, y no hasta hace no tanto, de hecho, el que se les hiciesen a estas mujeres, pues, charivaris, cencerradas o matracas, ¿no? Que consistía en que los jóvenes de la localidad se disfrazaban, se embozaban las caras y iban cantándole estribillos y canciones de burla a aquella mujer que había osado romper con las normas y volverse a casar, sobre todo a cierta edad, ¿no? Era una manera como de restituir en la sociedad a aquella que había transgredido, ¿no? La norma. Y entonces fueron objeto muchas veces y de burla y de escarnio público. Claro, entonces, Amaia, nos estás hablando, loco, que era un castigo, un castigo colectivo, pero también era un rito reparador para integrar en la comunidad a esta persona, ¿no? Sí, exactamente. Así es como se han interpretado muchas veces los charivaris y las cencerradas como ritos reparadores, muy bien, lo has expresado perfectamente,
ritos reparadores de, bueno, pues lo que decía, bueno, has cometido un acto que la sociedad no ve bien, claro, pero por otro lado tenemos dos opciones, o marginarte o reintegrarte en la comunidad. Entonces era una manera de reintegrarlas en la comunidad. Es como una penitencia, como una especie de inocentada, a partir de la cual uno queda integrado en... Oye, y esa expresión tan curiosa que he encontrado en tu trabajo de una viuda adúltera, ¿cómo se puede ser viuda adúltera? ¿Cómo se puede ser viuda adúltera? Pues con un poco de imaginación, Juan. Sí, claro, pero precisamente por eso que os contaba al principio, porque se entiende que la viuda tiene que seguir honrando la memoria del esposo, claro, y que sigue perteneciéndole, ¿no? Y que es posesión de su difunto marido. Entonces, está cometiendo adulterio porque está deshonrando la memoria del esposo. Ella pertenece a su difunto esposo todavía. Esto es un poco el tópico de la viuda alegre, ¿no? Eso es, por ahí van las cosas, sí. Sí. La viuda alegre es una figura que aparece en la literatura de la época, del Siglo de Oro, y hay además numerosísima literatura de teatro del Siglo de Oro de aquella época, ¿no?, que hace referencia a este tipo de mujeres. Por ejemplo, estas mujeres, no me va a salir el nombre ahora de la obra de teatro, de las amistades peligrosas, que luego hicieron una película, etcétera, ¿no?, que es una viuda ociosa que tiene tiempo libre y que lo que hace es enredar la vida de los demás, ¿no? Pues ese sería el estereotipo. O aquella otra viuda que claro, como ha tenido una experiencia sexual previa, se decía que las viudas eran mucho más propensas a enfermar de histerismo, ¿no?, a volverse histéricas. Esta enfermedad tan típica que hemos oído que se nos achaca a las mujeres en cuanto levantamos demasiado la voz o rompemos con los cánones establecidos. Pues a las viudas se les acusaba de histéricas porque se decía que eran lujuriosas, porque como habían tenido ya una experiencia sexual, decían que acumulaban la semilla de la procreación y como no le podían darse salida, claro, pues que enloquecían, ¿no? Y esa era la imagen de la viuda alegre, sí. Oye, Amaya, pero quiero pasarlo esto ahora a otro campo, el campo de los hijos. Yo soy hijo de viuda, yo desde que nací prácticamente soy hijo de viuda y sobre nosotros siempre pesó, sobre nosotros y nosotras, los hijos y las hijas de viuda, siempre pesó también un pequeño estigma, el estigma de ser hijo de viuda, como un niño mal creado, mal mimado, un niño que no ha sido correctamente, que ha tenido la desgracia de no poder ser correctamente orientado por un padre, etcétera. Sobre esto, ¿qué has descubierto? Sí, y de hecho había el dicho, ¿no?, que cuando se decía que cuando un niño era un mimado, era un criado de viuda, ¿no? Eso, criado de viuda, sí. Claro, pues esto responde al mismo estereotipo. Al final hay un concepto en torno a la mujer peyorativo, ¿no? Que somos incapaces biológicamente, ya desde nuestro nacimiento, incluso desde la procreación, se dice que somos un intento de hombre que se ha quedado a medias, ¿no? Es como si en el vientre materno nos hubiese faltado calor, un hervor, para llegar a desarrollar suficientemente nuestro cerebro. Con lo cual, nuestro ámbito o nuestro reino siempre es todo lo que tiene que ver con lo terrenal, con lo corporal, con el exceso de muchas veces de sentimientos y muy poco con la razón. Entonces, en ese sentido, claro, se suele decir que para educar sobre todo a los varones hace falta un hombre que ponga razón, ¿no? Y a partir de cierta edad, sobre todo, hasta los 6, 7 años, está bien que los niños estén en el entorno de la madre y al cargo de sus cuidados, porque se entiende que necesita más cuidados físicos. Pero a partir de cierta edad, todo lo que tiene que ver con la razón y la socialización debe ser inculcado por el hombre. Claro, una viuda que carece de un hombre a su lado que le ofrezca todo eso a sus hijos, pues es normal que el estigma también acompañe a los hijos varones, como puede ser tu caso, y a las chicas también, porque normalmente había más recelo en torno a las hijas de viudas, porque se solía decir que igual les faltaba disciplina, que podían ser más libertinas, etcétera, etcétera. Ya. Bueno, ¿y qué ocurría con las mujeres que a lo mejor habían contribuido al negocio, al oficio de sus difuntos maridos cuando se quedaban viudas? Si querían llegar a desempeñar ese mismo oficio, que seguramente controlaban estupendamente, claro, esto podía enfrentarles pues con las estructuras gremiales que rechazaban la participación de las mujeres. ¿Esto se podía llegar a resolver?
Sí, las viudas son la excepción, ¿no?, en el mundo gremial, porque es verdad que vemos que como en los siglos XVI y XVII las mujeres somos cada vez más expulsadas de la esfera pública y más cada vez recluidas a la esfera doméstica, ¿no?, a todo lo que tenga que ver con los cuidados, la maternidad, y los gremios en este siglo XVI y XVII legislarán para que las mujeres no puedan ser agremiadas de pleno derecho, ¿no? Hay un como estereotipo muchas veces cuando miramos al pasado pensando que la Edad Media ha sido una época terrible. Pues en el caso de las mujeres, la Edad Media, en lo que atañe a la libertad sexual, al mundo laboral, fue mejor que lo que resultó luego la Edad Moderna. La excepción en este caso fueron las viudas a las que sí se les reconocía el derecho de tener la tienda o el taller abierto durante su año de luto, para que pudiesen vender el excedente de producción que hubiesen producido en época cuando vivía el marido, y con ese excedente y con lo que vendiesen, pues un poco salir adelante. Si tenían un hijo varón en edad de aprendizaje, pues también se les hacía una especie de prebenda pues hasta que el hijo alcanzase la maestría. Y si no, se les decía que tenían que, pasado ese año de luto, tenían que cerrar la tienda o contratar un oficial examinado. Entonces ahí vemos cómo las viudas pleitearán, y hay centenares de procesos que encontramos a viudas pleiteando en contra del oficio de plateros, zapateros, curtidores, etcétera, reivindicando su derecho a mantener sus tiendas abiertas y sus talleres abiertos más allá de ese año de luto, porque ellas consideran que sus productos son de tan buena calidad como el resto de agremiados y que ellas al fin y al cabo han llevado junto a su marido esa tienda y que son quienes conocen perfectamente el oficio, ¿no? Entonces son muy interesantes y ejemplos muy bonitos de resistencia de estas mujeres. Y bueno, aunque es muy difícil resumir un trabajo de este calado, de esta importancia como el tuyo, Amaya, tu tesis doctoral ahora en presencia en formato de libro, telegráficamente, ¿cuál dirías que es la lección histórica que nos ofrecen aquellas viudas del antiguo régimen? Yo creo que, por un lado, nos sirven para ver cómo funcionó el mecanismo del patriarcado y del Estado moderno en una época en la que el adoctrinamiento y el disciplinamiento en contra de las mujeres fue terrible. Entonces yo creo que en una viuda se aunaban todos los miedos de aquel sistema y entonces vemos cómo opera a través de todos sus mecanismos el sistema para disciplinar a estas mujeres, pues a través de la moralidad, de la legislación, del control social, etcétera. Pero la lección histórica también creo que sirve para ver, a su vez, cómo todas estas mujeres muchas veces supieron resistir, ¿no? A través del apoyo mutuo entre viudas, ¿no?, que enviudaban y se ayudaban mutuamente, de las solidaridades familiares y también de esos pequeños ejemplos de resistencia, como puede ser el de viudas de agremiados y otras viudas, que se resistieron, ¿no?, a los envites de ese sistema. Entonces, para mí son un ejemplo de resistencia. Bueno, pues estas historias se cuentan en un libro que hemos reseñado hoy con su autora, Amaya Nausía. ¿Nos recuerdas, Juan, el título del libro? Ni casadas ni sepultadas, las viudas, una historia de resistencia, efectivamente, de Amaya Nausía, una historia de resistencia femenina que lo ha publicado la editorial Chalaparta. Pues es que ricasco, Amaya, por habernos hecho este breve resumen de las sustanciosas historias que cuentas en este libro y me ha llamado la atención que algunos de los estereotipos que han salido a relucir en estos minutos posiblemente han llegado hasta nuestros días. El de la viuda alegre, sin ir más lejos, pero seguramente alguno más. Bueno, pues gracias a los dos. Buena tarde, agur. Bueno, es que ricasco. Agur.